El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Escuchamos en la primera lectura del libro del profeta Jeremías la así llamada vocación de Jeremías. Es un llamado que Dios hace al profeta desde la eternidad. Le manifiesta que él ha sido llamado, ha sido elegido por él desde la eternidad, desde antes que nacieras, desde el vientre materno te conocía y te consagré como profeta de las naciones. Y como es común, ante el llamado que Dios hace al hombre, siempre el hombre se resiste. Siempre busca el hombre una justificación para no realizar el mandato que el Señor le pide. En este caso, pues el profeta Jeremías, si analizamos el contexto social, cultural, religioso en el que es llamado a hablar las palabras de Dios, bueno, podríamos nosotros ponernos en los zapatos del profeta y decir, bueno, pues tiene toda la razón para negarse, porque no es cosa fácil lo que le está tocando. Estamos hablando de una situación política, de una situación social y religiosa que le toca a Jeremías. Nada fácil, nada fácil. Por eso la primera justificación que el profeta pone ante el Señor es: soy un muchacho, soy un joven, inexperto, inmaduro. Es como diciendo, ¿quién me va a hacer caso? ¿Quién me va a hacer caso ante todas esas estructuras políticas malvadas? ¿Quién me va a hacer caso ante esas estructuras religiosas enraizadas y negativas? ¿Quién? Pero el Señor lo llama, lo anima: no tengas miedo, yo estaré contigo. Y aquí quiero enlazar con el Evangelio que hemos escuchado. Jesús nos propone la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar, y al ir arrojando la semilla cayó en terreno distinto. Es curioso que Jesús no especifica, o no se detiene, mejor dicho, en precisar la tierra en la que cae la semilla. Como que el sembrador de esta parábola puede ser un inexperto, podríamos nosotros decir, quienes han tenido la posibilidad de conocer la vida del campo, pues podemos decir es un inexperto porque no
porque una persona que sabe de campo, una persona que sabe de agricultura y de sembrar, pues no se va a poner a lanzar la semilla donde sea. Va a escoger el lugar, va a escoger la tierra y la va a preparar para que la semilla produzca el fruto esperado. Entonces, Jesús no se detiene en eso, más aún no lo menciona. Simplemente menciona que el sembrador salió a sembrar y la semilla comenzó a caer en terreno pedregoso. Entonces es como que si supongamos, ¿no?, de la casa de cualquiera de nosotros salimos y así, allí, en la calle, empezamos a aventar la semilla como inexpertos, como ignorantes que no conocemos el proceso del campo, que no sabemos. Es que ya en esto el Señor nos está diciendo algo, y es lo que le está diciendo al profeta Jeremías. Hay que sembrar donde sea. El Señor nunca sigue la lógica humana. Lo hemos visto en diferentes pasajes, que el Señor nunca sigue la lógica humana. Más aún, pone una división entre la lógica humana y la lógica divina, entre el pensamiento humano y el pensamiento divino. Ese reclamo que le hace a Pedro en aquella ocasión: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. El Señor nunca sigue la lógica humana. ¿Por qué? Porque la lógica humana es pésima, porque la lógica humana es imperfecta, porque la lógica humana no obtendrá el resultado que Dios quiere. Y por eso no se detiene a precisar de que el sembrador buscó una tierra fértil, fecunda, para entonces ahí sembrar, no. Echó la semilla donde sea y fue cayendo en terrenos distintos. Esto le está, como les está diciendo al profeta, o sea, tú tienes que sembrar donde sea, aunque veas imposible frente a esta situación política, frente a esta situación religiosa, frente a esta situación social que ves muy difícil, siembra ahí. Y es la invitación que también a nosotros nos hace: sembrar, esparcir la semilla del reino donde sea. No solamente con los creyentes, no solamente donde va a ser recibida, no, donde sea. Porque a nosotros nos toca ahora en este tiempo sembrar, al Señor le toca hacer fructificar. Nos lo dice en otro pasaje que el misterio del reino de Dios es como la semilla que es sembrada, es puesta en la tierra, y sin que el sembrador sepa cómo, la semilla germina y crece y va produciendo sus frutos. Eso no nos toca a nosotros. Ahí lo precisa el Señor: sin que el sembrador sepa cómo. Es decir, sin que el sembrador intervenga en nada, la semilla germina, crece y produce su fruto. Y eso le toca al Señor. A nosotros no nos toca. A nosotros nos toca esparcir la semilla del reino de Dios donde sea, con cualquier persona, inclusive la más difícil. A veces nos cerramos tan fácilmente a pensar que es inútil hablar de Dios a una persona que vemos muy cerrada, que es inútil sembrar la semilla del reino, de los valores del reino en ambientes determinados. Decimos: es inútil, por más que uno les hable, por más que uno les diga de un modo y de otro, no van a entender. O nos vamos al extremo, ¿no?, de decir: ni aunque les diga el Papa, ni aunque venga un santo y se les aparezca, van a cambiar. Llegamos a ese extremo, ¿no? Pues a nosotros nos toca sembrar. Al Señor le toca producir la cosecha. Y esto es a lo que el Señor nos invita con esta parábola. Creo que de repente nos detenemos más en los terrenos en los que ha caído la semilla. El día de mañana escucharemos
la explicación de la parábola del sembrador. En estos días escucharemos la explicación, ¿verdad? Pero creo que, al menos yo no me había detenido a pensar en eso. O sea, pues es un sembrador inexperto, porque no se ha fijado en dónde ha puesto la semilla. Si fuera un sembrador experto, conocedor, pues buscaría el terreno adecuado, limpiaría el terreno de las piedras, de la maleza, prepararía el terreno a fin de que la semilla produjera su fruto. Pero no, porque el Señor nos está indicando con esto que hay que sembrar donde sea, hay que esparcir la semilla donde sea, en cualquier ambiente, en cualquier persona, y tener la esperanza en el Señor, que hará germinar, hará crecer y hará producir sus frutos. Pues esta es la esperanza, queridos hermanos, este es nuestro trabajo. No nos detengamos. Por más contradicciones que nos encontremos cuando sembremos la semilla, cuanta más rebeldía nos encontremos nosotros en las diferentes personas en las que queremos sembrar la semilla del reino, la sembramos. En nosotros no quedó, cumplimos con nuestro trabajo porque hemos sembrado la semilla. Es aquello que nos pasa en nuestras relaciones con los demás, que queremos a veces corregir a una persona, queremos hacer que una persona cambie porque pues su modo de vivir no es el correcto y está afectando a las personas a su alrededor. Y resulta pues que le hemos dicho una vez y nada, le hemos dicho 2 y nada, le hemos dicho 3 y de otros modos y nada. Y a veces podemos nosotros decir, pues ya me cansé. No, ten la esperanza porque ya sembraste, ya dijiste, ya lo dijiste, ya señalaste el error de esa persona, ya le dijiste en dónde estaba mal y cómo tenía que corregirse. A ti ya no te corresponde lo demás, ¿sí? Ya no nos corresponde a nosotros lo demás. A nosotros nos tocó decir, sembrar esa semilla, hablarles de la bondad, del amor, de la misericordia de Dios. El resto no nos toca y no es algo en lo que tendríamos que andar de entrometidos, porque no nos toca. Las personas tóxicas que hay en el mundo, pues son estas personas entrometidas que quieren andar fisgoneando en todo, que quieren saber todo y de todo. No, es que no nos toca a nosotros. Tú hiciste lo tuyo, hablaste, corregiste, oraste, punto. Lo demás le toca al Señor. Sí, y a lo mejor no nos toque a nosotros ver nunca el fruto de esa persona, pero el Señor hará fructificar. Porque recordemos lo que nos dice el Señor en el profeta Isaías: mi palabra es fecunda, es viva y eficaz, y no vuelve a mí después de haber salido de mí, no vuelve a mí sin haber cumplido su objetivo. A veces no nos toca a nosotros mirar lo que la palabra de Dios ha hecho en una persona, lo que la palabra de Dios que ha salido por nuestra boca dirigida a otras personas ha hecho en ellos. A veces no nos toca verlo y eso nos desespera, eso nos angustia, que queremos ver los resultados, pues no nos toca muchas veces verlos, no nos toca verlos. A veces el resultado quedará en lo oculto, en la intimidad entre Dios y esa persona. Sí, ¿va? Pero no nos toca muchas veces verlo y eso nos desespera, eso nos angustia, eso nos exaspera, pero a veces no nos toca verlo. Será una gracia muy grande de Dios que nos toque ver los frutos, ¿va? Pero eso no es lo principal, a nosotros nos tocó sembrar. Y ojalá que, como lo dice el apóstol San Pablo, no desaprovechemos entonces ningún terreno para echar la semilla, que no desaprovechemos ninguna circunstancia y ninguna persona para sembrar la semilla. ¿Ah?
Por eso el Señor llama a Jeremías. Aunque él no quiere porque ve la situación muy difícil, el Señor le anima: no tengas miedo, yo estaré contigo. Pues que el Señor nos conceda esta gracia, esta valentía, este esfuerzo para sembrar siempre donde sea. La semilla dará su fruto y eso le corresponde al Señor. Que así sea.